otro punto sería cloro libre y cloro residual, ¿no? En el caso de cloro, bueno, debo decir que estos métodos de cloro se determinan exactamente igual, el principio es exactamente el mismo. Lo único que cambia es el procedimiento de obtención del valor, pero lo que mide el espectrofotómetro en todo momento es cloro libre. Lo único que si añadimos yoduro de potasio, pues entonces será estaremos determinando el cloro residual, el cloro total, y si no añadimos cloro de potasio, pues solo estamos determinando el cloro libre y bueno, ya trabajando con las diferencias o las sumas, pues obtenemos lo que sería el cloro residual. ¿Verdad? Pero el hecho de que yo tenga estos dos rangos y conociendo cómo trabajan la mayoría de los espectrofotómetros, no estoy diciendo que todos, pero sí la mayoría de los espectrofotómetros portátiles, que es con lo que mayoritariamente miden, esto, por lo general tienen una escala, aquí se está trabajando en dos escalas, valores mayores a 0,5 y valores menores a 5. La mayoría de estos instrumentos, nuevamente digo, la mayoría, pues tienen dos rangos. Un rango que va desde el límite de cuantificación, perdón, desde el límite de cuantificación hasta 2 miligramos, 2 miligramos por litro, y otros van desde el límite de cuantificación también hasta 5 miligramos por litro o 10 miligramos por litro u 8 miligramos por litro. Definitivamente son dos rangos. De hecho, para funcionar en el rango de altas, por lo general agarran y reducen el paso de celda a la mitad y por eso es que las celdas son diferentes para el segundo caso. También la resolución del instrumento en el rango alto tiende a ser pues alrededor de 0,1 y la resolución en el rango del instrumento rango bajo tiende a ser de 0,01 miligramos por litro. También en el rango bajo tiende a cumplirse muchísimo mejor la ley de Beer. La linealidad son mejores, el equipo se comporta mucho mejor, evidentemente. Por eso tiene una mejor resolución y los procesos de linealidad son evaluados de una manera sencilla. Ahora, cuando estamos hablando de límites de cuantificación más altos, valores para un rango más alto, donde la resolución cae, pues por supuesto cambia lo que sería el límite de detección y límite de cuantificación. Otra de las cosas importantes en estos aparatos es que en ocasiones se recomienda calibrar ambos rangos. Eso es cierto, es lo que es el deber ser. O calibrar el rango bajo de mayor nivel meteorológico y cuando la muestra me venga con un rango alto, la diluyo y hago mi medición. Claro que este proceso de dilución evidentemente me incorpora una incertidumbre que debo considerar. Y ahí yo veré si es mejor usar ambos rangos calibrados o aplicar la dilución. Si yo tengo buen conocimiento y tengo buen material volumétrico, muy probablemente lo mejor sea aplicar la dilución es para hacer la medición. Pero si no tengo pericia y no tengo buen material volumétrico, pues probablemente lo mejor sea tener la calibración en ambos rangos. También estos instrumentos se usan en campo, entonces la verdad que en campo estar aplicando diluciones, pues es difícil, ¿verdad? También es recomendable ejecutar la calibración desde el límite de cuantificación hasta su valor por debajo del máximo de escala. La desviación de la ley de Beer comienza a evidenciarse cuando tenemos valores altos. Eso es un proceso natural y podemos evaluar todo ese aspecto. Ahora, también es importante evaluar todo el espectro de todo el rango. ¿Por qué? Porque por ser equipos, por ser espectrofotómetros, la eficiencia del detector o la eficiencia de la lámpara o la lámpara va disminuyendo su calidad, digamos así. El detector también va derivando y en consecuencia a veces podemos evaluar un rango pequeño, pero cuando vemos todo el rango realmente nos damos cuenta que nuestro instrumento no está funcionando adecuadamente y que probablemente requiera eh, un- una, una intervención correctiva mayor, no sé, cambio de lámpara, detector o algo de eso, para poder continuar ejecutando nuestro trabajo con certeza.
Esto también se recomienda hacer un mínimo de 6 puntos, eso es lo que recomendamos. ¿Por qué? Porque con un mínimo de 6 puntos, así como lo dice la Eurochain y lo dice en cualquier sistema, pues nos permite evaluar la linealidad y nos permite evaluar las desviaciones por deficiencia de la lámpara o del detector. Por Señor ejemplo, José aquí Luis, tenemos, sí, dígame, tenemos otra pregunta, disculpe que le sí, interrumpa. ajá, Graviel nos pregunta, ¿cada cuánto tiempo debo calibrar el turbidímetro y conductómetro con las soluciones patrones? ok, perfecto. Bien, ahí yo te voy a recomendar, estimado, que sigas lo que son las recomendaciones de la UML R10, ¿no? Que te dice cómo establecer esa frecuencia de calibración. Existen aspectos claves, ¿no? Por ejemplo, lo que recomienda el manual del fabricante. Por ejemplo, te puedo decir el método CEM para pHímetros del QU003 de España, pues da como una posibilidad que se pueda calibrar cada 6 meses. El conductímetro, pues pienso que por similitud o analogía también pudiera dar esa posibilidad, pero la mayoría lo calibra anualmente. Esto también debes tomar si tu instrumento es viejo, si el uso que le das al instrumento, qué tanto lo usas y demás, y ahí definir ese periodo de calibración. También en estos instrumentos, yo te diría, la evaluación de la deriva no es lo más, desde mi punto de vista, ¿ok? No es desde mi punto de vista, no es lo más recomendable. Desde mi punto de vista, lo mejor para estos instrumentos es tener un material de referencia de verificación en tu zona de trabajo. Por ejemplo, si yo estoy midiendo agua, esto, en el caso de NTU hasta 5, pues lo recomendable es que yo tenga un material de referencia certificado dentro de ese intervalo y que yo pueda verificar mi instrumento antes de hacer la medición, por ejemplo, o si es un laboratorio que ejecuta muchísimas mediciones, pues hacer entonces la medición antes de cada 10 muestras, cada 15 muestras, cada 30 muestras y usar el material de referencia de verificación como una caja negra. O sea, estamos viendo allí si mi instrumento va derivando con el tiempo. Y ahí tomo las decisiones. Si yo llego a ver una deriva representativa en mi proceso de verificación, bueno, una alternativa es que ajuste el instrumento, evidentemente, y vuelva a verificar con el material de referencia certificado si estoy obteniendo valores razonables, comparándola no con la incertidumbre del material de referencia certificado, eso tiene que quedar claro, comparándola con la incertidumbre de su medición y por un error normalizado evidenciar si hace falta o no la calibración. Ahora, los procesos de calibración como yo los he visto, mayoritariamente, mínimo una calibración anual con un proceso de verificación constante, debería ser razonable, pero no es una recomendación estricta. Ok. Bien, retomando lo de la calibración, bueno, yo estoy hablando aquí de calibración en este caso del colorímetro. Pero cuando yo hablo de calibración también estoy hablando de medición, ¿no? O sea, quiero que tengamos el concepto de lo que es calibración que lo establece el BIM. Establece en una primera etapa hago la comparación con mi instrumento y en una segunda etapa uso esta información para medir. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Yo estoy calibrando, pero cuyo objetivo es medir, ¿no? Y entonces queremos ver lo interesante de ese proceso de calibración. Entonces, nosotros actualmente estamos entregando los certificados de calibración de cloro. Le sugerimos al cliente, mira, lo mejor es que hagas tu aspecto en 6 puntos, lo mejor es que calibres todo el rango. En ocasiones no es bueno que llegues al límite máximo, pero él decide si llega o no llega al límite máximo. Esto, y podamos verificar todo ese espectro. En este caso, pues bueno, estamos desde el 0.02 que dice el manual del fabricante que su límite de cuantificación es 0.02 hasta 2 miligramos por litro. En ese punto estamos nosotros calibrando el instrumento. Fíjense que la indicación
del equipo, pues bueno, es la que están reportadas aquí. Las correcciones del equipo son estas y las incertidumbres asociadas estamos reportando hasta una cifra decimal, pudiéramos hacerlo hasta 2 cifras decimales, son estas que tenemos aquí. Entonces, primero que el equipo se está comportando aparentemente muy bien, con cierta linealidad. Trabajamos con límites muy bajos a objeto de identificar lo mejor posible los límites de detección y límites de cuantificación. Entonces representamos como esta información, hasta aquí sería la incertidumbre, pero como información adicional le mostramos el intercepto, la pendiente y la incertidumbre asociada al intercepto y la pendiente, así como el límite de detección que brindó el equipo para esta regresión, el límite de cuantificación que brindó el equipo para esta regresión, y podemos ver que su límite de cuantificación está muy en línea con lo que dice el manual del fabricante. Incluso si nosotros trabajamos con más cifras decimales, con más cifras significativas este límite de cuantificación, veremos que esto es menor a 0.2, creo que es 0.16, 0.17. Esto también, bueno, siguiendo lo que establece el límite de cuantificación, pues debería estar alrededor de nuestra incertidumbre. Bueno, pues bueno, vemos que en estos niveles, pues estamos alrededor de nuestra incertidumbre. Claro, esto en la medida en que trabajamos más bajo aquí, pues podemos llegar a incertidumbres relativamente más pequeñas. Muy bien, esa es la calibración del instrumento en el rango bajo. Su calibración en el rango alto, también vamos de 0.5 hasta 7 hasta 8 en este caso. Este es el mismo instrumento, pero en el rango alto. Estas fueron las lecturas del instrumento, las correcciones obtenidas y la incertidumbre asociada al instrumento. Por supuesto, el instrumento también se comporta bastante bien, incertidumbres ligeramente más grandes, evidentemente, cuando trabajamos en este rango. Nuevamente reportamos adicionalmente el intercepto y la pendiente y los límites de detección y de cuantificación también. Esto, pues por supuesto que son más grandes. En este caso, está ligeramente mayor a lo que dice el fabricante. El fabricante dice que su límite de cuantificación está alrededor de 0.2. Sin embargo, nos está dando 0.23, pero tampoco es un mal dato ni es objeto de rechazo, ¿no? Se pudiera quizás aplicar otras técnicas para el límite de detección. Aquí lo estamos haciendo por regresión. Pudiéramos tomar una muestra de 0.2 y medirla 10 veces y hacer, como lo dice la Eurochain, para obtener el límite de detección. Algo importante que quería decirles aquí es que nosotros reportamos la incertidumbre, por supuesto, de la calibración por comparación. Nuevamente, en este caso, no tenemos un método que nos permita, o sea, perdón, me perdí. Esto, el método aquí es calibración de colorímetros portátiles. Entonces, estos colorímetros, pues, la reproducibilidad que pueda obtener el laboratorio, pues depende de su proceso de verificación. Si ustedes nos dicen, ¿verdad? Repórtame la incertidumbre de la medición, nosotros podemos con todo gusto incluir aquí incluir una tabla adicional donde se reporte la incertidumbre en medición. Para ello, nosotros vamos a decir, tomamos una reproducibilidad de tanto, no sé, por decir algo, 5%, o si ustedes nos envían la reproducibilidad obtenida de su laboratorio en su proceso de verificación, pues la usamos aquí y estimamos evidentemente la incertidumbre de medición en todo el rango del instrumento de uso. Ok, ¿qué pasaría si llega un cliente y me dice, no, mira, yo quiero que me lo calibre solo en estos 4 puntos? Y esto es un ejemplo también real. Aquí está el instrumento calibrado solo en 4 puntos, ¿verdad? De 0,5, 1, 1.5 y 2. Estas fueron las indicaciones del instrumento. La verdad que tiene altas correcciones en todo momento. Bueno, la incertidumbre de calibración no está mal y bueno, pudiéramos decir que la linealidad no está tan mal. No le puedo reportar el límite de detección o el límite de cuantificación
porque para yo reportar esos valores debo trabajar en el rango bajo. No puedo reportar por una extrapolación tan gigante a partir de estos puntos. Esto, claro, eso me va a dar un valor, pero no es razonable. Simplemente por curiosidad, yo quise evaluar dicho instrumento nosotros quisimos evaluar el instrumento en rango bajo y fíjense que trabajando a 0.02 y a 0.05, el instrumento siempre marcó cero. Entonces, así yo estime un límite de detección, un límite de cuantificación, esto no tendría sentido, evidentemente, lo estoy poniendo solo con fines de que se vea lo que está ocurriendo. Y entonces, bueno, esto me diría que un límite de cuantificación de 0.06, pero esto es lo que me está diciendo, mira, aun cuando tu instrumento se comporta linealmente en este intervalo, lo cual pareciera que tú puedes seguirlo usando aplicando correcciones y pareciera que puedes seguirlo usando si tus mediciones están dentro de este intervalo, ¿verdad? Debes tener cuidado porque si tus mediciones se salen de ese intervalo, pues tu instrumento no funciona, ¿no? En este caso, pues no sé si será la lámpara, la verdad que ahí sí no sé, porque no sé qué es lo que está actuando allí. Entonces, en cuanto a la medición, pues bueno, hay que tener cuidado. Hasta ahorita lo que yo he visto es que la mayoría de los instrumentos lo calibran en 3 puntos. No se ve un comportamiento global y me gustaría decirles que tanto todos los instrumentos que hemos visto hasta el momento, pHímetros, conductímetros, turbidez y cloro, son equipos que es estrictamente necesario determinar la función de calibración. O sea, si no obtenemos la función de calibración, la verdad que no tiene sentido. No tiene sentido hablar de una calibración en 2 puntos o en ocasiones en 3 puntos. Quizás en pH sí tenga un poquito más de sentido porque el cumplimiento de la ecuación de la recta tiene dos restricciones allí. Una que tiene que cumplir con la ley con la ecuación de Nerf y la otra que nosotros la vemos a través de la pendiente y la otra tiene que cumplir con la linealidad. Entonces quizás con 3 puntos pudiéramos decir, bueno, dentro de ese rango está funcionando bien, pero si nos salimos de ese rango no estamos bien. En el caso de turbidez, de conductividad, de cloro, tenemos que definir bien el rango de trabajo. Esto no es lo mismo usar la calibración del conductímetro en 1413 o en 84, que es el valor más bajo que hay, o en 14, que es el valor más bajo que hay en material de referencia certificado mayoritariamente, y medir la conductividad de agua destilada. O sea, no tiene sentido, pues esto al menos deberíamos poder llegar a 1. No digo de llegar por debajo de 1, porque bueno, ya no sería agua, no digo que no se pueda, pero ya serían otros componentes lo que serían como material de referencia certificado. Y ver el comportamiento, o sea, la calibración no solo, así como nosotros llevándolo a calibración de masas, por ejemplo, a calibración de balanza. Cuando nosotros calibramos una balanza, ¿la podemos hacer en menos puntos? Bueno, sí, pero la idea es ver la linealidad, la idea es ver la excentricidad, la idea es ver el comportamiento global del instrumento. En estos casos, que son instrumentos que actúan por curva de calibración, pues evidentemente también es necesario, indiscutiblemente necesario, ver todo el rango de trabajo. Entonces, como comentarios finales, me gustaría decirles que, bueno, las mediciones en agua potable deben garantizar trazabilidad meteorológica mediante el uso de materiales de referencia certificados adecuados al rango de trabajo. Eso es algo importante. El caso de NTU, no es posible que ajustemos un instrumento a 20, a 100 y a 800 y medimos 5. Eso no tiene sentido desde el punto de vista técnico. O hagamos una calibración hasta 1000 y lo estamos usando hasta 5, deberíamos hacer una calibración del límite de detección a 5 a lo sumo. Y tener verificación y ajuste a un nivel intermedio, pues. La incertidumbre de medición debe ser coherente con los límites normativos y con la capacidad del método, evitando sobreestimaciones innecesarias, evidentemente. Debemos relacionar lo que nos pide el método, las especificaciones y lo que podemos alcanzar con un buen proceso de calibración y de medición.
la calibración debe realizarse dentro del intervalo de uso, preferentemente con múltiples puntos que permitan evaluar linealidad y detectar desviaciones instrumentales. Digo yo desviaciones instrumentales que pudieran ocurrir, al igual como se hace en una balanza. Lo único que la balanza es un medio físico, pues aquí estamos midiendo un medio físico-químico, pudiéramos decir, u óptico. El ajuste del instrumento debe efectuarse próximo al punto medio del rango operativo para minimizar sesgos. Claro, porque yo tengo, por ejemplo, una curva, como estábamos diciendo, cuando nosotros hacemos una curva de calibración, obtenemos la función de calibración, esa misma es la función de medición, pues, es exactamente la misma. Esa función de medición es la que estamos viendo. Y entonces, si yo, cualquier curva de calibración que yo ejecute, la distribución de errores sigue este comportamiento. Entonces, los errores se minimizan en el punto central de la curva. En consecuencia, el proceso de verificación debería ser en ese punto central de la curva. Debería ser lo más normal, lo más común. Ahora, si yo estoy midiendo, por supuesto, NTU que van 800, 200, 300, 400, evidentemente que la calibración global es mucho mejor, aun cuando también si mi calibración está, si mis mediciones están mayoritariamente en 800 NTU, pues yo debería ajustar mi instrumento quizás en 800 NTU y obtener una función de calibración muy próxima, quizás en 650, 700, 750, 800, 850, 900 y máximo 1000. Voy a obtener una función de calibración mucho mejor que me va a permitir ver y evidenciar el comportamiento de mi instrumento siempre que yo lo ajuste en este nivel. La correcta definición de los límites de cuantificación y del rango de trabajo evita interpretaciones erróneas y asegura validez de los resultados, evidentemente. Debemos no solo interpretar, así como en calibración de balanza, nosotros interpretamos la masa más pequeña que podemos estimar con una incertidumbre razonable, pues aquí es igual, pues lo mínimo que yo puedo detectar es el límite de cuantificación y ese límite de cuantificación va a estar próximo a mi incertidumbre de medición, pero eso debo evidenciar que lo puedo demostrar, que lo puedo obtener. Y eso es algo que se puede hacer en un certificado de calibración. No sería calibración, pero sí estamos tomando todas las datas necesarias para poder obtenerlo vía regresión. La evaluación de conformidad debe considerar la incertidumbre de medición y una regla de decisión claramente definida, evidentemente. Ya ahí entraríamos en lo que sería la regla de decisión conservadora o una regla de decisión o una probabilidad de cumplimiento o una evaluación de riesgo, dependiendo de lo que estemos evaluando. Bien, compañeros, eso sería todo lo que tengo Señor José preparado. Luis, Sí, dígame. sí, tenemos dos consultas adicionales que nos han hecho llegar. Se las leo para que nos pueda Ujú. comentar. La primera dice, buenos días, mi nombre es Jennifer. Tengo una consulta. ¿Puede ser la incertidumbre de calibración más baja que la incertidumbre del material de referencia certificado? Y la segunda pregunta es, ¿cómo puedo identificar un MRC es acreditado? ¿El certificado de análisis emitido por el fabricante da confianza sobre mis medidas? Ok, bien. Permítanme poner una lámina en blanco, por favor, para poder... Ok. Bien, en un proceso de calibración, vamos a asumir una calibración por comparación por efecto de hacerlo lo más rápido posible, ¿ok? Por ejemplo, una calibración por comparación, yo tengo que la corrección es igual a la lectura de mi patrón menos la lectura de mi instrumento. De manera que cuando yo voy a obtener la incertidumbre expandida de esto, que es igual a 2 veces la incertidumbre combinada, si tengo suficiente grado de libertad y si hay una distribución normal y todo lo demás, evidentemente que mi incertidumbre expandida, pues es igual, mi incertidumbre combinada, pues va a ser igual, ¿verdad? Siguiendo la ley general de propagación de la incertidumbre asociada al patrón, sumada cuadráticamente,
más la incertidumbre asociada al instrumento sumada cuadráticamente. Entonces, aquí en este patrón es donde yo tengo el material de referencia certificado, ¿verdad? Y evidentemente este material de referencia certificado tiene una incertidumbre determinada, que yo cuando lo meto aquí, pues sería la incertidumbre que me da el certificado de calibración, por lo general entre 2, es la que entro aquí. Y aquí le sumo las incertidumbres asociadas al instrumento, como pueden ser repetibilidad, como puede ser resolución, como puede ser cualquier otra variable que pudieran existir, impacto por temperatura y demás. Ese impacto por temperatura sería aquí. Hay algo importante también, que existen institutos nacionales de metrología o entes que acreditan con la 17025, que exigen que dentro de este proceso también se incluya la reproducibilidad alcanzada por el laboratorio en su proceso de verificación. Y si no la incluyen, demostrar que esto es significativamente menor. ¿Cómo demostrar que es significativamente menor? Bueno, que cuando hagan su gráfico de aportes, esto esté por debajo del 5%, del 1%, en fin, lo que ustedes consideren que es significativamente menor. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, si sigue este efecto de correlación lineal, ¿ok? Donde todos los coeficientes son más 1 y menos 1 y todo lo demás, no estamos haciendo otra cosa, no es posible que la incertidumbre del material de referencia certificado sea más grande que la de calibración. O dicho de otra forma, no es posible que la incertidumbre de calibración sea más pequeña que la incertidumbre del material de referencia certificado. Bajo este principio, ¿verdad? Y bajo esta ley de propagación de la incertidumbre, no es posible. Algo estamos haciendo mal. Entonces, esa respondería a la primera pregunta. La segunda pregunta está asociada al uso de material de referencia certificado. Y eso es bien importante, ¿no? Eso sí lo considero bien importante, porque la única forma de garantizar trazabilidad es que nosotros usemos material de referencia certificado. Y entonces, ¿cómo saber que estoy usando un material de referencia certificado? Bueno, debo Yo voy a pedirle a Cristian que abra un material de referencia certificado. Mientras tanto, Cristian, un material de referencia cualquiera nuestro. Sí, cualquier material, no hay problema. Entonces, para mostrarle después con el ejemplo, antes de entrar aquí, Cristian lo va a explicar qué compone ese certificado. Entonces, pero antes de poner a Cristian, primero debe decir el título, debe decir material de referencia certificado. ¿Ok? Debe decir eso. Porque este nombre no se le puede dar a un material que no sea realmente certificado y que no esté acreditado. Y si lo hacen, es deshonesto. ¿Ok? Fíjense que por lo general, como ustedes mismos me dijeron, los llaman certificado de fábrica, certificado de análisis, certificado de material, análisis del material, pero no lo llaman material de referencia certificado. Esa es una condición. La otra condición es que debe estar reconocido, y reconocido por un logo de acreditación, ¿verdad? Donde ustedes puedan, perdón, se me fue esto para atrás, donde ustedes puedan inclusive verificar ese material de referencia que proviene de así como ustedes buscan en INACAL, si el laboratorio está acreditado por INACAL, pues igualito, si el laboratorio, si ese material de referencia está acreditado por un ente determinado y si el certificado es válido, está en vigencia. Entonces deben ver ese logo, que ahorita cuando lo vean con Cristian, en el caso de lo justo, es con A2LA. Tercero, esto debe decir los valores que está certificando o el valor que está certificando, con su incertidumbre. Esto debe decir el modo de uso, debe decir la aplicación, debe decir si la estabilidad, el estudio de estabilidad y homogeneidad fue hecha, debe decir si la estabilidad o la homogeneidad
afecta o se debe considerar dentro de la incertidumbre, en caso aplique, en caso así sea. Esto debe decir el método de medición, debe decir la referencia bibliográfica ajustada, es decir, todo eso debe cumplir el material de referencia certificado. ¿Y cuál es la diferencia de un material de referencia certificado entre un material de referencia no certificado? Nosotros tenemos una presentación por allí, incluso un boletín que ustedes lo pueden consultar. Yo ahorita le digo a la parte de marketing para que ustedes puedan bajarlo de la misma página web de Lo Justo. Que a veces, por ejemplo, un material que no es un material de referencia certificado, pues hemos visto casos, mire, que dice que el pH es 4.000 más menos 0.008. Caramba, esto se puede obtener solo con un método primario, por ahí. Por eso que no lo llaman material de referencia certificado. Es un certificado de análisis. Pero después dice, y leyendo en las letritas pequeñas, dice que la estabilidad aumenta, yo no sé si es en un 5% o un 10%, la verdad que no recuerdo exactamente el valor, aumenta desde el momento de la apertura del, del material. Bueno, entonces, claro, al aplicar ese porcentaje, ya esta no era la incertidumbre, sino que ya la incertidumbre pasaba a 4,000 más menos 0, yo no sé si era 0,15 o 0,20. O sea, ya está poniendo un material de referencia, ya está dando valores más razonables, ¿no? Donde esto pues está diciéndonos que no es verdad. Entonces, es importante que eso lo diga. ¿Por qué? Porque si el laboratorio está acreditado, estas mentirillas no las puede hacer, porque sería objeto de quitarle la acreditación. Entonces, estas mentiras no las puede poner, ¿verdad? Debe decir el tiempo de estabilidad del material. Y entonces, a veces aquí la gente me dice, yo quiero que me des un material en conductividad, pero que dure 2 años. Caramba, debemos entender que existen estudios, ¿verdad? Que los hacemos todos los años, ¿verdad? De la estabilidad del material, donde esa estabilidad se debe encontrar dentro de ciertos parámetros, dentro de un valor máximo, o sea, la variación a un valor mínimo. El comportamiento, pues, puede ser, según el material, puede ser que esto se vaya aumentando definitivamente. Y bueno, yo puedo decir, este material, ¿verdad? Alcanza este valor en 1 año y medio. O sea que, por seguridad, yo voy a decir que este material tiene 1 año de estabilidad, ¿verdad? Para que no le llegue aquí. 1 año de uso. También debo ver si el uso afecta al material. Por ejemplo, nosotros vamos a producir, si Dios quiere, dentro de 2 meses, como les dije, material de referencia certificado de 1 microsiemens. Pero eso lo vamos a producir en botellas pequeñas y van a ser botellas de un solo uso. ¿Por qué de un solo uso? Porque en el momento en que se abre, la conductividad comienza a aumentar y alcanzo este valor en 2 días. En 2 días ya alcanzo ese valor. O sea, ya la incertidumbre que estoy diciendo es mentira. Mientras que si se encuentra sellado en sus bolsas selladas, esto aguanta perfectamente 1 año sin alterarse. Pero en el momento en que se abra, pues ya está dañado. Y la forma de uso que vamos a decir, bueno, usted va a poner 2 porciones, ¿verdad? Va a lavar su electrodo con agua destilada, va después a curar su electrodo con esta agua, con esta primera muestra que puso aquí, va a alcanzar la temperatura, esta la va a tener debidamente sellada también para alcanzar la temperatura, estabiliza condición térmica y después pasa de este electrodo directamente a este electrodo sin más enjuagues y sin más nada, porque solo el hecho del enjuague y de las burbujas y demás me introduce problemas de estabilidad de la muestra. Y ahí tome la medición. Entonces, eso va a ser los requerimientos para el caso de un microsiemens. Entonces,